Mi nuera miró con desprecio a mi hijo cuando entró en la sala del tribunal, pero cuando el juez me vio entrar detrás de él, se detuvo y murmuró incrédulo: ¿por qué estás aquí? Toda la habitación quedó en silencio, mientras mi nuera y su arrogante familia se miraban entre sí con pánico. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. El ruido en la sala del tribunal se apagó de inmediato cuando entró el juez Esteban Morales. Se sentó en el asiento principal, con sus ojos penetrantes recorriendo la habitación. Al mirar a Miguel, mi hijo, vi un destello de compasión en su mirada, pero luego se quedó helado, fijando sus ojos en mí. Sentí el impacto de esa sorpresa, como si estuviera viendo a un fantasma del pasado. Caminé despacio hacia la mesa de la defensa. Coloqué mi viejo maletín de cuero sobre la superficie de madera. El golpe seco resonó como una declaración de guerra. Saqué la silla y me senté junto a Miguel, sintiendo la mano temblorosa de mi hijo bajo la mía. La sala se sumió en un silencio profundo. El único sonido era el rasguño del lápiz del secretario sobre el papel. El juez Morales se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos y su habitual solemnidad desaparecida. Sus labios se movieron y dijo casi en un susurro: ¿por qué has venido aquí? Esa pregunta fue como una ráfaga de viento frío que barrió la habitación. Jessica frunció el ceño, mirándome con sospecha. Sus padres susurraban entre sí, con ojos llenos de desconfianza. Miguel levantó la cabeza, su mirada confusa pero con una frágil chispa de esperanza. Verlo así, me partía el corazón. Él no lo sabía. Nadie en esa sala lo sabía. Yo no era solo una madre. Había sido alguien más. Alguien a quien todos en la Ciudad de México conocían y llamaban por su nombre. Menos de una hora antes, el cielo de la Ciudad de México estaba gris y pesado. Me paré junto al coche, ayudando con cuidado a Miguel en cada paso. Sus movimientos eran inestables, no solo por la muleta de madera que soportaba su peso, sino también por las frías miradas de la multitud que caían sobre nosotros. Las campanas de la iglesia en la plaza cercana del centro tañían con un lamento, golpeando mi pecho y anunciando un día sombrío. Aferraba el viejo maletín de cuero en mis manos, sus bordes desgastados recordándome los años pasados. No solo contenía papeles, guardaba el honor del futuro y la tenue esperanza de mi familia. Frente a las imponentes escaleras del tribunal se había reunido una pequeña multitud, vecinos curiosos, reporteros con cámaras listas. Murmuraban como un enjambre inquieto. «Es el divorcio de los Villaseñor», susurró alguien. «Dicen que es muy duro. Pobre hijo». Lo oí con el corazón hundido, pero mantuve el rostro impasible, sin mostrar debilidad. Entonces, un coche de lujo se detuvo bruscamente detrás de nosotros. La puerta se abrió y Jessica bajó. Llevaba un vestido rojo Gucci, del color de la Defiance, como si gritara al mundo que era la ganadora. Gafas oscuras cubrían la mitad de su rostro, pero no ocultaban la sonrisa arrogante en sus labios. Sus padres y su hermano la siguieron, con la cabeza en alto, caminando como si ya tuvieran la victoria en sus manos. Verlos me revolvió el estómago. Ellos no sabían lo que Miguel y yo habíamos pasado. Las noches en vela, los días de lucha para mantener este hogar. Indiqué a Miguel que caminara adelante, y lo seguí en silencio. Mi hijo, antes un hombre fuerte, ahora se apoyaba en muletas, con la espalda encorvada como si cargara el peso del mundo. Cada paso suyo era como un cuchillo en mi corazón. Quería gritar para protegerlo de esas miradas compasivas, pero solo apreté el maletín con más fuerza y caminé con una calma forzada. Dentro de la sala del tribunal, el aire era denso, con el olor a madera vieja mezclado con la tensión. Jessica ya estaba sentada en el banco de la demandada con las piernas cruzadas y sus tacones rojos golpeando el suelo, cada golpe como una provocación. Cuando Miguel entró con dificultad, ella sonrió con desprecio y se inclinó hacia el oído de su madre, lo suficientemente alto para que todos oyeran. «Míralo, no es más que un lisiado». Sentí que la sangre me hervía, pero me mordí el labio para contener la rabia. Miguel bajó la cabeza con el pecho agitado. Se sentó en silencio en la silla del demandante,
sus manos aferradas a las muletas como si fueran su último apoyo. Ver a mi hijo así me destrozaba. Él era el niño por quien había sacrificado toda mi vida, el que había prometido construirnos un hogar donde nadie pudiera echarnos, y ahora estaba aquí, humillado por la misma mujer que juraba amarlo. La abogada de Jessica, Jennifer Rivera, se puso de pie y colocó un grueso montón de papeles sobre la mesa. Su voz arrogante resonó en la sala. Demostraremos que el esposo de mi cliente Miguel Villaseñor ya no es capaz de cumplir con sus deberes como marido y padre. Cada palabra era como un martillazo en mi pecho. Quería levantarme y gritar que mentían, que Miguel seguía siendo un padre digno, aunque sus piernas no fueran las mismas. Pero me mantuve en silencio, esperando mi momento. El aire denso de la sala me llevó de vuelta a días pasados. Años atrás, cuando el sol dorado aún bañaba las calles empedradas, mi pequeña familia conocía días de paz. Nuestra casita, aunque humilde, siempre estaba llena de risas. Recuerdo aquellas tardes de fin de semana, cuando Miguel tenía 7 años, corriendo por el patio con una pelota vieja en las manos, cantando a todo pulmón las canciones populares que le enseñaba. Mi esposo David era entonces un hombre de familia, sentado en el porche, fumando y observando a su hijo con una sonrisa serena. Pero esa paz, descubrí después, no era más que un sueño fugaz. Una noche, cuando el aroma del estofado que había preparado aún flotaba en la cocina, David dejó el cuchillo y el tenedor con la mirada helada. «Linda», dijo en un tono monótono, como si leyera un anuncio. «Me voy, tengo otra vida». Me quedé allí, con la cuchara en la mano, aturdida como si me hubieran abofeteado. No me miró, solo se levantó, tomó la maleta que ya tenía preparada y salió por la puerta. Afuera, un coche reluciente lo esperaba. Bajo la luz de la calle, apenas distinguí a una mujer, una viuda adinerada que supe después me había robado al hombre de mi vida. Miguel, que entonces tenía 10 años, se quedó congelado en la puerta con los ojos muy abiertos, viendo cómo la figura de su padre desaparecía. El sonido del motor alejándose dejó un silencio que me rompió el alma. Esa noche, después de limpiar la mesa como si nada hubiera pasado, entré en la habitación de Miguel. El niño estaba acurrucado bajo las sábanas con los hombros temblando por sollozos ahogados. Me senté a su lado, lo atraje a mis brazos, pero no lloré, no podía llorar. Me dije que tenía que ser una roca para que mi hijo tuviera algo a lo que aferrarse. «Mamá, ¿por qué se fue papá?», preguntó con voz quebrada. Solo lo abracé más fuerte y susurré. «No lo sé, hijo, pero te prometo que tú y yo siempre estaremos juntos». Cumplí esa promesa con todo mi corazón. Aunque cada noche, cuando él dormía, me quedaba sola en la cocina, mirando los platos limpios con un dolor que me atravesaba. Los años siguientes fueron un ciclo implacable. Por las mañanas, me levantaba temprano, preparaba el desayuno para Miguel y lo llevaba a la escuela en mi vieja bicicleta. Durante el día, trabajaba como oficinista, con los ojos fijos en el teclado, verificando números y tratando de que mi jefe no notara las ojeras de mis noches sin dormir. Por las noches, mientras Miguel hacía sus tareas, me sentaba en la mesa del comedor, encorvada sobre los libros de contabilidad de algunas tiendas del barrio. Hubo noches de lluvia intensa en las que Miguel y yo compartíamos un paraguas roto, caminando por calles inundadas para llegar a casa. Con la ropa empapada y el frío calándome los huesos, aún apretaba la mano de mi hijo y le sonreía. «Somos más fuertes que esta lluvia, ¿verdad?». Miguel asentía, y su sonrisa era la única luz en esos días oscuros. Nunca le conté sobre las noches que no dormía pensando en la colegiatura, el alquiler o las medicinas. Una vez, cuando tuvo fiebre, tuve que buscar una farmacia en mitad de la noche con solo unas monedas en el bolsillo. En el mostrador, conté el dinero una por una, con el corazón hundido al pensar en elegir entre la medicina de mi hijo o la comida del día siguiente. Pero no me rendí. Cada vez que lo miraba, me decía que no podía caer, porque él era la razón de mi existencia. El día en que Miguel recibió la carta de aceptación para ingeniería eléctrica, me quedé inmóvil en la cocina, con el papel en la mano, llorando desconsoladamente. Era la primera vez en años que lloraba de felicidad, pero la alegría pronto se convirtió en preocupación. La universidad no era algo que pudiera pagar fácilmente. En silencio,
Saqué mi anillo de bodas, el último recuerdo de un matrimonio roto, del viejo baúl de madera. Era lo único de valor que quedaba en la casa. Lo llevé a la casa de empeño y ver al dueño pesarlo me estrujó el alma. «Mamá, no tienes que hacerlo», dijo Miguel cuando se enteró, con los ojos rojos. «Buscaré un trabajo». Lo interrumpí, poniéndole la mano en el hombro. «Tú solo estudia duro. Quiero que hagas lo que yo nunca pude». Miguel no me decepcionó. Tras años de esfuerzo y estudio, construyó una casa de 2 pisos en las afueras de la Ciudad de México. El día que me entregó las llaves, me paré frente a esas paredes nuevas y lloré. «Mamá, te lo prometí», dijo Miguel sonriendo con la voz ahogada. «Esta es nuestra casa. Nadie nos podrá echar ahora». Lo abracé, sintiendo en su cuerpo el sudor, las lágrimas y el amor que había puesto en cada ladrillo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había hecho lo correcto al no rendirme. Cuando Miguel se casó con Jessica, pensé que mi familia por fin estaba completa. Jessica entonces era una chica dulce, con una sonrisa tan hermosa como las flores de naranjo. Al principio entraba en la cocina conmigo, alegre, contándome sus planes futuros con Miguel. «Suegra, quiero tener muchos hijos, para que tengas una gran familia de nietos», me dijo una vez. Y le creí. Pensé que la felicidad nos había encontrado al fin. Vi cómo los ojos de Miguel se iluminaban cada vez que Jessica estaba cerca, y en silencio le agradecí a Dios por darme una nuera así. Pero la tragedia llegó como una pesadilla. Un choque eléctrico en el sitio de construcción, una caída desde un andamio alto. Recibí la llamada a medianoche, con la voz temblorosa del capataz al teléfono. «Señora Villaseñor, su Miguel tuvo un accidente. Venga al hospital inmediatamente». Salí corriendo de la casa, con el corazón acelerado, descalza por las calles frías. Al llegar, la imagen de Miguel inmóvil, envuelto en vendas blancas, se grabó en mi memoria. Me quedé allí a su lado, velando al hijo que había sido el pilar de nuestra familia, reducido ahora a un ser frágil como un niño. «Estoy aquí, Miguel», susurré, apretando su mano. «Mamá está contigo». Los meses siguientes fueron una cadena de días interminables. Miguel se recuperó lentamente, pero sus piernas nunca volvieron a ser las mismas. El doctor dijo que tendría que vivir con muletas de madera el resto de su vida. De un hombre fuerte, siempre sonriente y hablador, Miguel se convirtió en una sombra silenciosa. Hablaba menos, y su mirada a menudo estaba llena de tristeza. Cada vez que lo veía apoyado en sus muletas, dando pasos vacilantes en el patio, sentía que alguien me arrancaba el corazón. Cuando Miguel regresó del hospital, sentí que todo el mundo había cambiado. La casa de 2 pisos que mi hijo había construido con tanto orgullo, antes llena de risas, ahora estaba silenciosa como una tumba. Reorganicé la sala de estar, convirtiéndola en un espacio en la planta baja, para que Miguel se moviera con facilidad. Cada vez que miraba la cama sencilla que preparé para él, mi alma dolía. Esa habitación había sido planeada por Miguel y Jessica como el futuro cuarto de juegos para sus hijos, pero ahora era solo un refugio improvisado para un hombre luchando contra su propio cuerpo. En las primeras semanas, Jessica aún fingía ser una esposa devota. Le llevaba un tazón de sopa caliente a su habitación, le servía las medicinas con cuidado e incluso sonreía cuando le agradecía. Quería creer que aún amaba a Miguel, que solo intentaba adaptarse a la nueva situación, pero con cada día que pasaba, me di cuenta de que todo era una fachada. La paciencia de Jessica se agotó a una velocidad que me asombró. Una mañana temprano, cuando la primera luz entraba por la ventana, vi a Miguel sentado en su silla de ruedas, con un raro brillo en los ojos. «Mamá, quiero ir al jardín hoy», dijo con voz llena de entusiasmo. «Quiero respirar aire fresco. ¿Puedes llamar a Jessica para que me ayude?» Asentí, aliviada de ver a mi hijo encontrando un pequeño motivo de alegría. Fui a la cocina, donde Jessica preparaba café, vestida como si se preparara para salir. «Jessica, Miguel quiere ir al jardín. ¿Puedes ayudar un poco a tu esposo?», pregunté, tratando de mantener la voz suave. Se volvió con el ceño fruncido y el rostro molesto. «Suegra, tengo un montón de cosas que hacer», respondió en tono frío.
¿No puede arreglársela solo por un rato? Sin esperar mi reacción, dejó la taza de café con un golpe en la mesa y salió furiosa, dejándome allí inmóvil. Regresé a la habitación y vi a Miguel aún junto a la ventana, con la mirada baja y las manos aferradas a los bordes de la silla. «Mamá, ya no importa. Olvídalo», susurró casi inaudible. Quería correr tras Jessica y gritarle en la cara. Pero al ver a Miguel, solo empujé su silla hacia el jardín, forzando una sonrisa para ocultar el dolor que me rompía por dentro. Las comidas familiares, que antes eran el momento más cálido del día, ahora se habían convertido en una prueba difícil. Me esforzaba por cocinar los platos favoritos de Miguel, como el chile o la sopa casera, esperando traer un poco de alegría. Pero Jessica se sentaba allí, comía apenas un bocado y luego dejaba los cubiertos, murmurando que no tenía apetito. Aún recuerdo cómo antes alababa mis pimientos rellenos, cómo reía diciendo que quería aprender a cocinarlos para Miguel. Ahora, en cambio, miraba a su esposo con evidente fastidio, como si compartir la mesa con él fuera un sacrificio. «Jessica, ¿te sientes mal?», le pregunté una vez, tratando de mantener un ambiente calmado. Solo se encogió de hombros y murmuró: «No, solo no tengo hambre». Pero yo sabía bien que no era la comida lo que le quitaba el apetito, sino Miguel y toda esta familia. Una vez, mientras pasaba por la cocina para tomar agua, oí la voz de Jessica a través de la puerta entreabierta. Hablaba por teléfono, en voz baja pero llena de cálculo. «No te preocupes, en cuanto la casa se divida en dos, tendremos suficiente capital para empezar de nuevo». Me quedé helada, con el corazón apretado como si alguien lo estrujara. La casa. La casa que Miguel había construido con sudor y lágrimas. La casa cuya llave me entregó con el orgullo de un hijo. Ahora se convertía en presa de su plan. Quería empujar la puerta y confrontarla de inmediato. Pero me contuve. Necesitaba tiempo. Necesitaba pruebas. Necesitaba proteger a Miguel de esta cruel verdad, al menos por ahora. Jessica también empezó a cambiar por fuera. Los vestidos sencillos de antes fueron reemplazados por ropa cara, ajustada y brillante. Su lápiz labial era más vivo, su perfume tan fuerte que tenía que abrir las ventanas cada vez que pasaba. Salía frecuentemente por las noches, con excusas como una reunión con viejos amigos o salir a relajarse un rato. La observaba partir, con sus tacones resonando fuerte en el suelo, y mi corazón se hundía. Recordaba los días en que aún tomaba la mano de Miguel, sonriendo radiantemente mientras hablaban de su futuro. Ahora, cada vez que se iba, sentía que no solo dejaba atrás a Miguel, sino también las promesas que alguna vez me hicieron confiar en ella. Los rumores de los vecinos empezaron a llegar a mí. Una tarde, mientras compraba verduras en el mercado, la señora Díaz, la vendedora habitual, me tomó del brazo y susurró: «Linda, no quiero hablar mal, pero últimamente veo mucho a tu nuera con un hombre extraño en la cafetería de la esquina. Se muestran muy cariñosos, riendo y hablando como una pareja». Forcé una sonrisa y le agradecí, pero dentro de mí la sospecha ya se había convertido en certeza. No quería creerlo, pero las piezas se iban encajando lentamente. Jessica ya no era la chica que alguna vez consideré una hija. Se había convertido en una extraña con planes que no me atrevía a enfrentar aún. Lo peor llegó una noche tardía, cuando el dolor atormentaba a Miguel. Lo oí gemir suavemente en su habitación y llamar con voz débil: «Jessica, ¿puedes ayudarme a masajear la pierna un poco? Me duele mucho». Me quedé fuera de la puerta, esperando un gesto de ternura de mi nuera. Pero Jessica apartó bruscamente la mano de Miguel, con voz afilada como un cuchillo. «No soy tu enfermera. Si necesitas cuidados, contrata a alguien que te atienda». Me quedé allí con la mano apretada en el picaporte, sintiendo como si un puñal me atravesara el pecho. Miguel se quedó en silencio. No respondió, pero sabía que esas palabras lo habían herido profundamente. La casa que antes rebosaba de risas ahora se hundía en un silencio espeso. Cada noche me sentaba en el porche, escuchando a los grillos, con el corazón destrozado. Pensaba en los días en que Miguel era saludable, cuando abrazaba a Jessica y decía: «Mamá,
Encontré a la persona que caminará conmigo el resto de mi vida. Yo había creído, había esperado que Jessica le diera felicidad a mi hijo. Pero ahora, el amor en sus ojos había muerto, dejando solo desprecio y cálculo. Cada vez que veía a Miguel con sus muletas de madera y su mirada vacía, sentía que había fallado, no solo como madre, sino como alguien que creía en el amor y la honestidad. Una tarde gris, con el cielo cubierto de nubes, acababa de poner la jarra de agua en la mesa cuando oí la puerta abrirse junto con el clic de los tacones en el suelo. Jessica entró, pero no estaba sola. A su lado estaba Jennifer Rivera, a quien reconocí de inmediato, una vieja conocida de mis días en los tribunales, ahora de regreso con una mirada fría y distante. Jennifer llevaba un traje negro impecable, con un maletín en la mano, caminando con un aire de poder que parecía querer dominar toda la habitación. La miré, y mi corazón se estremeció al recordar los días en que nos sentábamos juntas en la oficina legal, compartiendo sueños sobre justicia. Ahora estaba del otro lado, ni siquiera saludándome, como si yo fuera una extraña. Jessica, con un vestido azul brillante, se sentó en una silla sin dignarse a mirarme ni a Miguel. El ambiente en la cocina se volvió tenso, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Jessica empujó un montón de papeles hacia Miguel con voz seca y sin una pizca de emoción. «Firma aquí. Nos divorciamos. Por ley, esta casa debe dividirse en dos». Esas palabras fueron como una puñalada directa al corazón. Miré a Miguel. Su rostro ya pálido ahora estaba blanco como el papel, sin una gota de sangre. Sus manos temblaban, aferradas al borde de la mesa, como si intentara sostener su última esperanza. Coloqué el vaso de agua en la mesa y traté de mantener la voz calmada, aunque por dentro la rabia me consumía. ¿En qué base dices que esta casa es propiedad común? Jessica levantó la barbilla, con un rostro tan descarado que me daban ganas de saltar de la silla. Estamos casados legalmente, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen en dos. ¿No conoces la ley? Sus palabras fueron como una bofetada, no solo para mí, sino para los años de sudor y lágrimas que Miguel había invertido en construir esta casa. Respiré hondo, contuve mi ira y respondí con voz firme. Te equivocas, Jessica. Esta casa es propiedad exclusiva de Miguel. Fue comprada y está a su nombre antes de que se casaran. Legalmente no tienes derecho a ella. El ambiente en la habitación se congeló. Miguel levantó la cabeza y en sus ojos desesperados apareció un destello de esperanza. Jennifer, sentada junto a Jessica, intervino con voz afilada como un cuchillo. Señora Villaseñor, en la ley matrimonial de este país hay cláusulas que permiten que la propiedad separada se considere marital después de varios años de convivencia. Debería tener cuidado con lo que dice. La miré directamente a los ojos, a la que antes se sentaba conmigo en juicios tensos, la que me llamaba Linda con respeto. Ahora me veía como una enemiga. Le respondí palabra por palabra. Jennifer, conozco la ley mejor que nadie aquí. La habitación cayó en un silencio absoluto, y entonces Miguel me miró, sorprendido, con una chispa de orgullo que no había visto en él desde que salió del hospital. Pero Jessica no se detenía. Se levantó de un salto gritando con voz chillona. No me importa quién fuiste, solo quiero deshacerme de esta carga. Ya es un inválido, y yo aún tengo un futuro por delante. Esas palabras cayeron sobre Miguel como un martillazo. Se quedó allí, en silencio, con los hombros temblando, su voz quebrada. Jessica, ¿de verdad piensas eso? Ella miró hacia otro lado sin responder, y su silencio fue más cruel que cualquier palabra. Sentí como si me arrancaran el corazón. Miguel, mi hijo, el orgullo de mi vida, ahora era llamado una carga por la mujer que amaba. Quería correr hacia Jessica, abofetearla, gritar que no merecía el amor de mi hijo, pero solo me quedé allí, con las manos aferradas al borde de la silla, luchando por no derrumbarme. Jennifer se levantó y sacó a Jessica de la casa, dejando la demanda de divorcio sobre la mesa como una cicatriz que nunca se borraría. La puerta se cerró de golpe y Miguel y yo quedamos en un silencio mortal. Empecé a recoger los platos, intentando hacer algo para no enfrentar el dolor que me aplastaba el pecho.
pero mis manos temblaban tanto que terminé rompiendo un tazón de porcelana. El sonido del vidrio rompiéndose resonó lúgubre, como mi corazón en ese momento. Miguel seguía sentado, inmóvil, con la mirada vacía fija en los papeles de divorcio. «Mamá», murmuró con voz débil. «¿Qué hice para que cambiara así?» No respondí de inmediato. Solo me senté a su lado y puse mi mano en su hombro. «No hiciste nada malo», dije con voz ahogada. «Es ella la que está equivocada, no tú». Pero en el fondo, sabía que la verdad era aún más dolorosa. Jessica no solo quería dejar a Miguel, quería llevarse todo lo que habíamos construido. Esta casa, donde Miguel había puesto su sudor y lágrimas para edificarla, ahora era el objetivo de su plan frío. Pensé en aquellos días en que caminábamos por calles inundadas, en el anillo de bodas que vendí para apoyar el sueño de Miguel, en su promesa de darme un hogar del que nadie nos echara. Ahora todo eso estaba en peligro, no por un extraño, sino por la misma persona a la que Miguel había llamado esposa. Esa noche me senté sola en el porche, escuchando a los insectos en la oscuridad. El viento frío soplaba, pero no sentía frío. Sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba. En los días siguientes a que los papeles de divorcio quedaran sobre la mesa, el aire en la casa se volvió tan pesado que parecía aplastarme el pecho. Cada rincón de la casa, desde la mesa de madera donde solíamos reír hasta el pasillo donde Miguel caminaba con firmeza, ahora estaba lleno de un silencio helado. Miraba a Miguel, mi hijo, comiendo la cena en silencio, con las manos lentas al llevar pequeños bocados a la boca. No decía nada, solo bajaba la cabeza, y su espalda delgada proyectaba una larga sombra en el suelo al regresar a su habitación con las muletas. Quería correr tras él, abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero sabía que esas palabras de consuelo ahora serían como viento pasajero, incapaces de calmar su dolor. Esa noche, di vueltas en la cama, sin poder dormir. La luz tenue de la luna se filtraba por la ventana, dibujando líneas débiles en el techo. Pensaba en Miguel, en todos los años que habíamos pasado juntos, en la promesa que me hice de protegerlo de todo mal. Pero ahora era la persona que más amaba quien le rompía el corazón. Me sentía impotente, como si todos mis años de lucha hubieran sido en vano. Finalmente, con sed, me levanté, me puse una chaqueta ligera y caminé hacia la cocina. Al pasar por la habitación de Jessica y Sara, mi pequeña nieta, oí un murmullo. La voz fría de Jessica cortaba a través de la puerta de madera. «Sara, escucha con atención. Mañana en el tribunal, si el juez pregunta, tienes que decir que tu papá ya no puede cuidarte. Tienes que decir que no quieres vivir con un enfermo. ¿Entiendes?» Esas palabras fueron como un puñal directo a mi corazón. Me quedé inmóvil, con la mano aferrada al vaso, casi dejándolo caer. La voz de Sara respondió débil y sollozante. Pero no quiero mentir, mamá. Quiero mucho a papá». Su voz temblaba, como si intentara aferrarse al poco amor que quedaba en su corazón inocente. Jessica replicó con dureza, sin paciencia. «Si no me obedeces, tú y yo lo perderemos todo. ¿Quieres vivir en la miseria con tu abuela pobre y tu padre inválido?» Me quedé allí, con el corazón apretado como si alguien lo estrujara, el vaso en mi mano temblando y el agua derramándose. Jessica, a quien alguna vez consideré una hija, ahora obligaba a su propia hija de 8 años a mentir, a traicionar a su padre. La rabia me consumía, pero junto a ella, un dolor indescriptible. Sara, mi nieta, a quien amo como a mi propia sangre, era empujada por su madre a una elección cruel. En silencio, retrocedí. Regresé a mi habitación antes de que me descubrieran. Sentada en la cama, me cubrí el rostro con las manos, intentando contener las lágrimas que corrían. Pensaba en Miguel, en cómo solía cargar a Sara sobre sus hombros, riendo mientras ella señalaba las estrellas en el cielo. «Abuela, quiero ser astronauta», decía Sara con los ojos brillantes. Miguel la abrazaba y susurraba: «Lo lograrás, mi amor. Tu papá cree en ti». Ahora Jessica quería arrebatar ese amor, convertir a Sara en una pieza de su plan. No podía permitirlo. No podía dejar que mi nieta creciera con lecciones de mentiras y crueldad.
A la mañana siguiente, en cuanto salió el sol, me levanté temprano y preparé el desayuno como de costumbre. Miguel aún dormía, con el rostro demacrado y los ojos hundidos por tantas noches en vela. Lo observé a través de la rendija de la puerta y el dolor me destrozaba. Pero sabía que ese día tenía que actuar, no solo por Miguel, sino también por Sara. Llamé a la niña al patio trasero, donde el naranjo cargado de frutos perfumaba el aire. Sara salió con los ojos rojos, su vestido azul manchado como si hubiera llorado toda la noche. Me senté en el banco de madera y la atraje para que se sentara a mi lado. «Cariño», dije con voz suave, «anoche oí la conversación entre tú y tu mamá. Estás muy asustada, ¿verdad?» Sara me miró con los labios temblando y de repente estalló en llanto, abrazándome fuerte. «Abuela, no quiero hacer eso», sollozó. Su llanto me rompía el alma. «No quiero irme de papá, no quiero mentir, solo quiero estar con papá y contigo». La abracé con fuerza, sintiendo sus hombros pequeños temblar en mis brazos. Mis lágrimas cayeron en silencio, pero mantuve la voz firme. «No temas, Sara. Tu abuela está aquí. No tendrás que mentir a nadie. La verdad es nuestra arma más poderosa. Recuérdalo». Sara levantó el rostro con sus ojos claros llenos de lágrimas y me miró intensamente. «Pero mamá dice que si no hago lo que quiere, no me dejará ver a papá», susurró con miedo. Le sequé las lágrimas, con el corazón dolido pero lleno de determinación. «Tu mamá se equivoca», dije con certeza. «Nadie te podrá alejar de tu papá ni de tu abuela. Te lo prometo. Saldremos de esto, como tu papá y yo hemos superado tantas dificultades». Sara asintió, apretó mi mano, y en ese momento sentí que una nueva fuerza se despertaba en mí. Estaba luchando no solo por Miguel, sino también por mi nieta, para que no creciera rodeada de engaños y miedo. Después de esa noche en que oí la conversación entre Jessica y Sara, mi corazón ardía con un fuego de ira y dolor. No podía dejar que mi nuera convirtiera a mi nieta en un peón de su plan cruel, pero sabía que palabras hirientes o confrontaciones directas no bastarían para proteger a Miguel y a Sara. Necesitaba pruebas. Necesitaba una verdad lo suficientemente afilada para romper la armadura que Jessica había construido. Así decidí ir con un viejo conocido de una vida que creía enterrada, Roberto Medina, un investigador privado experimentado que alguna vez fue mi aliado en los días en que yo misma enfrentaba los tribunales. La oficina de Roberto estaba oculta en un callejón pequeño de la Ciudad de México, donde el olor a tabaco viejo se mezclaba con secretos no contados. La habitación era diminuta, iluminada solo por una lámpara de escritorio antigua, llena de carpetas amarillentas y fotografías en blanco y negro. Cuando empujé la puerta y entré, Roberto estaba sentado detrás del escritorio, con un cigarrillo a medio fumar en la mano. Al verme, se levantó de un salto, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¡Linda!», exclamó con voz ronca por el humo. «Dios mío, ¿cuántos años han pasado? Pensé que te habías retirado por completo». Sonreí con frialdad, aunque por dentro sentía un dolor sordo. Mi vida pasada, aquellos días en que me llamaban la reina de la ley, ahora eran solo un recuerdo distante. Pero hoy tenía que volver a ella por mi hijo y mi nieta. Me senté en la silla de madera frente a Roberto y le conté en grandes rasgos la historia de Miguel, el accidente, el cambio en Jessica, la demanda de divorcio y el plan para obligar a Sara a mentir. Roberto escuchó en silencio, asintiendo con la mirada afilada de nuevo, como un viejo lobo oliendo a su presa. «Entiendo», dijo en tono bajo. «Déjamelo a mí, pero prepárate, linda. A veces la verdad duele más que la sospecha». Asentí con firmeza, apretando las manos. «Estoy lista, Roberto. Solo necesito la verdad, por dolorosa que sea». Unos días después, Roberto me citó en una cafetería pequeña y solitaria en las afueras. Cuando llegué, ya estaba sentado en un rincón apartado, con una taza de café negro frente a él y una carpeta delgada sobre la mesa. Me la empujó sin decir palabra. La abrí y sentí que mi corazón se detenía. Las fotos dentro eran claras. Jessica con un vestido rojo llamativo, del brazo de un hombre fornido y elegante, saliendo de un hotel lujoso en la zona dorada. Ella sonreía radiantemente con los ojos brillantes, muy lejos del rostro frío y amargo que mostraba a Miguel. Tomé las fotos con manos temblorosas, sintiendo como si me vertieran hielo en el pecho. «Se llama Guillermo Herrera»,
murmuró Roberto con voz grave. Un magnate inmobiliario conocido por seducir mujeres con propiedades solo para quedarse con sus bienes después. Tiene un ejército de abogados y contactos poderosos que lo encubren todo. Miré una foto donde Jessica llevaba un brazalete brillante que nunca había visto antes. Esto no es un romance pasajero, continuó Roberto. La recoge, paga todas sus cuentas, desde restaurantes de lujo hasta vestidos caros. Sospecho que es un plan calculado, Linda. Ella quiere la casa de Miguel, y Guillermo está detrás. Mi corazón se llenó de dolor y rabia. Mientras Miguel luchaba contra cada espasmo de dolor, intentando dar pasos con sus piernas dañadas, Jessica, la esposa que tanto amaba, se divertía con otro hombre, planeando quitarle el hogar que mi hijo había construido con toda su vida. Pensé en las noches en que Miguel miraba por la ventana con ojos vacíos y quise gritar contra tanta injusticia. ¿Hasta dónde ha llegado con él?, pregunté con voz quebrada por la furia contenida. Roberto suspiró y sacudió la cabeza. Muy lejos, Linda. Encontré recibos de hoteles, boletos de avión e incluso transferencias bancarias de la cuenta de Guillermo a la de ella. Esto no es solo un romance, es un negocio. Le pagué a Roberto, pidiéndole que siguiera vigilando. Necesito todas las pruebas posibles, por pequeñas que sean, le dije con voz firme. Roberto asintió con mirada comprensiva. Sigue siendo la misma Linda que conocí, dijo. Dura como el acero, pero ten cuidado. Guillermo no es un hombre fácil de confrontar. Sonreí con frialdad, pero en el fondo sabía que no tenía otra opción. Esto no era solo un divorcio. Era una batalla por proteger a mi familia. Esa noche, escondí el sobre con las fotos en el cajón con llave de mi habitación. No quería que Miguel las viera. No quería que enfrentara la verdad de que su esposa lo había traicionado tan descaradamente. Miguel ya había sufrido suficiente. El accidente, los insultos de Jessica, las miradas compasivas de la gente. No podía dejar que otra puñalada rompiera su corazón. Durante la cena, Jessica apareció vestida con ostentación como siempre. Se sentó a la mesa y muy naturalmente propuso: «Suegra, creo que deberíamos vender esta casa y mudarnos a un apartamento de lujo más cómodo. Vivir aquí se está volviendo aburrido, ¿no crees?». La miré directamente a los ojos con una frialdad cortante. «Esta casa es el fruto del trabajo duro de Miguel», dije con voz calmada pero afilada. «No es algo que se venda por un capricho». Jessica tensó los labios como si quisiera replicar, pero solo guardó silencio y empezó a servirle comida a Sara. Miré a Sara y vi sus ojos pequeños evitando los míos, y sentí un dolor agudo en el pecho. Ella sabía demasiado, pero era demasiado joven para cargar con ese peso. Verla despertó en mí una nueva fuerza, no solo para proteger a Miguel, sino para resguardar la inocencia de Sara de las cicatrices que su madre intentaba dejarle. La mañana de la primera audiencia lloviznaba. Las gotas caían torcidas, como mis propias lágrimas. Ayudé a Miguel a bajar del viejo coche, cada paso suyo pesado, no solo por la muleta de madera, sino por la carga invisible en sus hombros. Su rostro estaba demacrado, con los ojos hundidos por las noches en vela, pero aún me dio una sonrisa débil para no preocuparme. «Mamá, estoy bien», dijo, aunque su voz temblaba, y sabía que intentaba ocultar el dolor. Apreté su mano con fuerza, tratando de transmitirle algo de mi fortaleza, aunque por dentro mi corazón dolía pensando en lo que vendría. Al otro lado del tribunal, un coche de lujo frenó con un chirrido. Jessica bajó con orgullo, vestida con un vestido verde esmeralda reluciente, una sonrisa triunfante en los labios como si la victoria ya estuviera asegurada. Sus padres y su hermano la siguieron, riendo y hablando alto, como si fueran a una fiesta en lugar de un juicio. Verlo me revolvió el estómago. Ellos no entendían los años de sacrificio de Miguel para construir este hogar. No veían las noches en vela que pasé protegiendo a mi familia. Para ellos todo era un juego, y Miguel la presa fácil. Dentro de la sala del tribunal, el aire era espeso, con el olor a madera vieja y tensión. Miguel se sentó en el banco del demandante, aferrando su muleta con fuerza, la mirada fija en el suelo como si quisiera escapar de todas las escaleras. Yo me quedé detrás de él en silencio, esperando mi momento.
Jessica ocupó el banco de la demandada, cruzando las piernas, con sus tacones golpeando el piso. Cada golpe era una burla. Lo miró con frialdad, sin un atisbo de emoción, como si ya no fuera su esposo. Jennifer Rivera, la abogada de Jessica, se puso de pie. Su voz firme resonó en la sala. Su señoría, mi cliente, la señora Jessica Torres, ha tenido que soportar una vida insostenible al lado de un esposo discapacitado durante muchos años. El señor Miguel Villaseñor ya no puede trabajar. No tiene la salud para cumplir el rol de marido y padre. Solicitamos el divorcio y la división de bienes, incluyendo la mitad del valor de la casa que han compartido durante su vida juntos. Cada palabra que dijo fue como una puñalada en mi corazón. Quería levantarme y gritar que distorsionaban la verdad, pero me contuve, aferrando el viejo maletín de cuero con fuerza. Jessica asintió, agregando una frase venenosa con voz llena de desprecio. No es más que una carga. Merezco una vida mejor, no sirviendo a alguien que no vale nada. Esas palabras fueron un golpe directo a Miguel. Intentó ponerse de pie, con manos temblorosas apoyadas en las muletas, su voz quebrada por la emoción. Yo aún puedo cuidar a mi hija. Sigo siendo el padre de Sara, pero su garganta se cerró, incapaz de terminar la frase. Su rostro se enrojeció, el sudor corrió por su frente, y vi sus ojos llenarse de lágrimas, como si toda la fuerza que le quedaba se desmoronara. La risa sarcástica de Jessica estalló, cruel e helada. Mírate, Miguel, ni siquiera puedes pararte. ¿A quién crees que vas a cuidar? Toda la sala murmuró. Miradas compasivas se fijaron en mi hijo. Sentí que mi corazón se desgarraba. Miguel, el hijo que alguna vez fue mi orgullo, ahora humillado frente a todos, llamado inútil por la mujer que juraba amarlo. Las balanzas de la justicia parecían inclinarse a favor de Jessica, y sabía que si no actuaba, todo lo que Miguel había sacrificado se perdería. En ese instante, me puse de pie. Caminé con calma hacia la mesa de la defensa. Abrí el viejo maletín de cuero. El sonido de la cremallera resonó afilado en la sala silenciosa. Lo coloqué sobre la mesa. Saqué una silla junto a Miguel, sintiendo la mirada atónita de mi hijo. Respiré hondo. Luego me levanté. Mi voz, clara y firme, resonó. A partir de este momento, yo, Linda Villaseñor, seré la representante legal de mi hijo, el señor Miguel Villaseñor. Toda la sala quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Jennifer se petrificó con los ojos muy abiertos por el asombro. Jessica me miró boquiabierta, con el rostro pálido como si hubiera visto un fantasma del pasado. Los mayores en la sala empezaron a murmurar. Algunos susurraban, Linda Villaseñor, ¿será posible? Sentí la ola de sorpresa extenderse, pero mantuve los ojos fijos en el juez Morales, quien no apartaba la vista de mí. El juez golpeó suavemente el mazo con voz temblorosa llena de duda y respeto. Señora Linda Villaseñor, ¿acaso usted es la reina de la ley? Esa pregunta barrió la sala como un viento, desatando un murmullo general. Miguel me miró con ojos húmedos e incrédulos, como si por primera vez descubriera que su madre no era solo una madre. Los ancianos presentes empezaron a asentir, murmurando entre sí sobre las historias del pasado, sobre la mujer que alguna vez hacía temblar a los abogados rivales. Asentí, con voz firme, Su señoría, nunca he dejado de creer en la justicia. Esas palabras no eran solo para el juez, sino también para mí, para Miguel, y para quienes me miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Sentí la fuerza de los días pasados despertar en mí, como si la llama que creía extinguida se reavivara. Miré a Jessica y la vi retroceder. La sonrisa triunfante en sus labios había desaparecido. Jennifer, que alguna vez fue mi amiga, bajó la cabeza, como si supiera que enfrentaba a una oponente que no podía subestimar. En la siguiente audiencia, el ambiente en la sala del tribunal era tenso como una cuerda a punto de romperse. La habitación estaba abarrotada, reporteros con plumas listas, vecinos curiosos, todos atraídos por la noticia de que la reina de la ley había regresado, un rumor que se había extendido como pólvora por toda la Ciudad de México. Entré tomada de la mano de Miguel, sintiendo los dedos temblorosos de mi hijo aferrados a mi brazo. No dijo nada,
pero en sus ojos cansados brillaba una chispa de esperanza. Apreté su mano suavemente, queriendo decirle que estaba allí, y que no dejaría que nadie le quitara lo que era suyo por derecho. Jessica estaba sentada en el banco de la demandada, vestida con su elegancia habitual, aunque su sonrisa ya no tenía el mismo brillo. A su lado, Jennifer Rivera parecía tensa, aferrando un montón de documentos como si fueran su último recurso. La familia de Jessica, sus padres y su hermano, ocupaban el banco de atrás, pero sus risas y comentarios altos del día anterior habían desaparecido, reemplazados por miradas nerviosas y conspiradoras. Sabía que ellos también sentían que la marea estaba cambiando, aunque aún no entendían lo que venía. El juez Morales entró con su porte solemne habitual, llenando la sala de gravedad. Hizo un gesto para que comenzara. Me puse de pie, abrí mi viejo maletín de cuero y saqué un paquete de documentos cuidadosamente ordenados. Su señoría, dije con voz clara y firme, presento como primera prueba los documentos de propiedad de la casa ubicada en las afueras de la Ciudad de México. Todos los registros indican claramente que esta casa fue comprada por y está a nombre de mi hijo Miguel Villaseñor, 2 años antes de su matrimonio con la señora Jessica Torres. Coloqué los papeles sobre la mesa uno por uno, como si pusiera ladrillos para construir un muro de verdad. El secretario del tribunal tomó los documentos, los revisó en detalle y asintió, confirmando su autenticidad. El juez Morales los miró y asintió también, con un leve gesto de aprobación en su mirada afilada. La sala estalló en murmullos, los rumores extendiéndose como una ola. Los rostros de los padres de Jessica palidecieron. Su hermano bajó la cabeza, y Jessica apretó los puños, mordiéndose los labios para contener la rabia. Jennifer se levantó de inmediato con voz que aún intentaba sonar firme, aunque ya temblaba. Su señoría, aunque la casa pueda considerarse propiedad separada, durante los años de convivencia se convirtió en la residencia familiar. Según las leyes matrimoniales de este estado, este hecho puede tomarse en cuenta para la división de bienes. La interrumpí con voz dura, sin darle espacio para continuar. Señora Rivera, la ley es muy clara. La residencia común no cambia el derecho de propiedad sobre un bien adquirido antes del matrimonio. Esta casa es un activo intocable de mi hijo. El ambiente en la sala se volvió aún más tenso. Bajo la mesa, Miguel apretó mi mano con fuerza y sentí el calor de su temblor. Lo miré, y en sus ojos esa chispa de esperanza brillaba de nuevo, como si por primera vez en mucho tiempo creyera que podíamos ganar. Pero sabía que los papeles de propiedad eran solo el primer paso. No les di tiempo para reaccionar y lancé la segunda prueba. Una pequeña memoria USB que contenía algo capaz de sacudir todo el juicio. Su señoría, dije con voz calmada pero cortante, quiero presentar una grabación realizada la noche antes de la primera audiencia. Entregué la USB al secretario, y cuando la reproducción comenzó, toda la sala quedó en silencio. La voz de Jessica se oyó alta, dura y cruel. Sara, escucha con atención. Mañana en el tribunal, si el juez pregunta, tienes que decir que tu papá ya no puede cuidarte. Tienes que decir que no quieres vivir con un enfermo. ¿Entiendes? Luego se oyó el sollozo de Sara. Pero no quiero mentir, mamá. Quiero mucho a papá. Después, la voz de Jessica endurecida sin piedad. Si no haces lo que digo, lo perderemos todo. ¿Quieres vivir en la miseria con tu abuela pobre y tu padre inválido? La sala se congeló. Todos los ojos, entre asombro e indignación, se fijaron en Jessica. Ella saltó con los ojos muy abiertos gritando, «Eso es falso. Ella lo inventó todo para difamarme». Pero su voz temblaba, y vi a Jennifer ponerle una mano en el hombro pidiéndole que se callara. El juez Morales levantó la mano y ordenó, «Orden en la sala. Quiero oír del testigo directo. Llamen a la niña Sara Villaseñor al estrado». Sara entró con pasos vacilantes, con los ojos hinchados por el llanto pero limpios y claros. Verla me partió el corazón. Solo tenía 8 años, y ya tenía que pararse entre la verdad y la mentira. Jessica se inclinó hacia adelante, con voz dulce pero cargada de presión. «Sara, di a todos que quieres estar conmigo, ¿verdad?» Toda la sala contuvo el aliento, esperando su respuesta. Sara levantó el rostro lleno de lágrimas, miró directamente al juez Morales, y con voz clara y determinada, aunque temblorosa por la emoción, dijo,
Quiero a mi papá. No voy a mentir. Quiero estar con mi papá y mi abuela. La sala explotó. Hubo murmullos y entre ellos algunos aplausos discretos de extraños. Miguel rompió en llanto, ocultando el rostro en las manos, con los hombros temblando. Lo miré y vi que sus lágrimas no eran de dolor, sino de la frágil felicidad de saber que su hija aún lo amaba. Jessica palideció y gritó desesperada: «La niña está manipulada. Esa mujer la lavó el cerebro». Su voz chillona no encontró oídos. Me acerqué, abracé los hombros frágiles de Sara y la sostuve contra mi pecho. Miré a Jessica directamente a los ojos y dije con frialdad: «La verdad no se puede manipular, Jessica». Y la niña eligió la verdad. Sara se acurrucó en mí, aferrándose a mi ropa con sus manitas como si yo fuera su único refugio. El juez Morales golpeó el mazo una y otra vez para calmar la sala, pero sabía que el curso del juicio había cambiado por completo. Jennifer bajó la cabeza, incapaz de refutar nada. La familia de Jessica quedó inmóvil, con los ojos llenos de vergüenza. Miré alrededor y vi rostros compasivos, cabezas inclinándose en señal de respeto. De repente, Jessica se levantó de nuevo, con los ojos enloquecidos y su voz chillona cortando el silencio. ¿No le creen? No es más que una abogada fracasada. Perdió un caso importante de manera tan humillante que tuvo que abandonar la profesión. ¿Quién puede confiar en alguien así? Sus palabras explotaron como una bomba. Toda la sala se agitó, los murmullos creciendo como una ola. Algunos reporteros escribían apresuradamente, con las plumas raspando el papel. Miré a Miguel, quien bajó la cabeza, aferrando sus muletas con fuerza, como si temiera que mi pasado arruinara todo lo que habíamos logrado. Sara, a mi lado, apretó mi mano con fuerza, con sus ojos claros reflejando pura preocupación. Respiré hondo, sintiendo que el pecho me ardía. Las palabras de Jessica no eran solo un golpe a mi honor, sino un intento desesperado de sacudir la confianza de Miguel y Sara. Pero no tenía miedo. Había enfrentado insultos más venenosos que ese, y aprendí a convertir el dolor en fuerza. Me puse de pie, caminé hacia la mesa de la defensa y fijé la mirada en el juez Morales. Mi voz sonó extrañamente calmada, pero cada palabra era afilada como una navaja. Sí, dejé la abogacía, pero no porque fuera débil. Hace muchos años perdí un caso importante, y no fue por falta de habilidad o pruebas, sino porque mi ex esposo y su amante adinerada sobornaron al juez. Cada documento, cada argumento mío era impecable, pero el veredicto final fue una distorsión flagrante de la justicia. Mi honor quedó enterrado bajo dinero sucio, y decidí retirarme para preservar mi dignidad. La sala cayó en un silencio absoluto. Todos los ojos estaban en mí, ya no con curiosidad o lástima, sino con una empatía profunda. Miguel levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, mirándome como si por primera vez entendiera toda la verdad de lo que había pasado. Sentí a Sara apretar mi mano con más fuerza y supe que mis palabras no solo defendían mi honor, sino que también mostraban a mi hijo y a mi nieta que nunca me había inclinado ante la injusticia. Continué hablando, con voz firme y sin temblor. Aquel juez, años después, fue investigado y condenado a prisión por múltiples cargos de soborno, y yo, desde ese día, juré que nunca más permitiría que la justicia se mancillara. Hoy estoy aquí no por fama, sino por mi hijo, por mi nieta y por la verdad que nuestra familia merece. Hice una pausa observando la sala y vi los lentos asentimientos de los mayores que habían oído hablar de mí, de la reina de la ley de otro tiempo. Justo entonces, el juez Morales se inclinó hacia adelante, golpeó suavemente el mazo y sus ojos brillaron con un respeto imposible de ocultar. «Puedo atestiguar las palabras de la señora Villaseñor», dijo con voz grave y firme. «Hace muchos años, cuando yo era solo un joven abogado, fue Linda quien me defendió en un caso similar. Ha sido la persona que más ha valorado la verdad y la ley de cuantas he conocido». Sus palabras barrieron la sala como un viento, despertando murmullos de admiración. Los reporteros escribían apresuradamente y algunos susurraban: «La reina de la ley ha regresado de verdad». Miré a Jessica. Tambaleaba como si estuviera a punto de desmoronarse.
Su rostro pálido, sus labios apretados ya no tenían el orgullo de antes. Jennifer, su abogada, solo bajó la cabeza y hojeó documentos sin rumbo, como si aceptara la derrota. La familia de Jessica quedó inmóvil, con los ojos llenos de vergüenza, incapaces de mirarme a la cara. Me volví hacia Miguel, y lo vi observándome con lágrimas corriendo en silencio por sus mejillas. «Mamá», murmuró con voz quebrada. Puse mi mano en su hombro, apretando suavemente como para decirle que no lo dejaría caer. El juez Morales se levantó, su voz resonando con claridad. «La corte tomará un receso. El veredicto final se dará en la próxima audiencia». El golpe seco del mazo sonó fuerte, como un punto final a la verdad que acababa de salir a la luz. Al salir de la sala, la multitud se apartó para dejarnos pasar. Algunos extraños se acercaron murmurando: «Es tan fuerte. La justicia por fin ha hablado». Una anciana tomó mi mano con ojos llenos de lágrimas. «Gracias, Linda. Ha restaurado nuestra fe en que la verdad aún tiene valor». En el día del veredicto, la sala del tribunal estaba abarrotada. No quedaba ni espacio para estar de pie. Reporteros, vecinos e incluso extraños de toda la Ciudad de México habían venido, como si la ciudad entera contuviera el aliento esperando el desenlace de una historia que había sacudido cada rincón. Entré tomada de la mano de Miguel, sintiendo sus dedos temblorosos aferrados a mi brazo. Sara estaba a nuestro lado, con sus ojos claros reflejando preocupación, y sus manitas apretando la mía con fuerza, como si temiera perderse. Le sonreí, tratando de calmarla, aunque por dentro mi corazón latía violentamente, como si estuviera en una encrucijada del destino. Jessica estaba sentada en el banco de la demandada, con el rostro pálido y sin su orgullo anterior. Su vestido elegante ahora parecía fuera de lugar, como una coraza que ya no podía ocultar su derrota. Jennifer, su abogada, estaba a su lado, con la mirada baja y las manos apretadas como si intentara aferrarse a los últimos jirones de dignidad. La familia de Jessica, sus padres y hermano, también estaban presentes, pero ya no reían ni hablaban como antes. Sus miradas nerviosas y fugaces revelaban que sabían que la tormenta había llegado y no tenían dónde esconderse. El juez Morales entró, imponente, llenando la sala de solemnidad. Se sentó en la silla principal, con sus ojos afilados, recorriendo a cada persona. El silencio era total. Solo se oía el roce de papeles y la respiración contenida del público. Carraspeó, y su voz grave sonó como un martillazo del destino. Tras revisar todas las pruebas y testimonios, la Corte emite el siguiente veredicto. Se concede el divorcio entre la señora Jessica Torres y el señor Miguel Villaseñor. La propiedad plena de la casa en las afueras de la Ciudad de México permanece con Miguel Villaseñor, ya que es un bien adquirido antes del matrimonio. La custodia de la menor Sara Villaseñor se otorga a su padre Miguel Villaseñor y a su abuela, la señora Linda Villaseñor. La señora Jessica Torres no recibirá beneficios financieros y solo podrá visitar a su hija bajo supervisión judicial. La sala estalló. Susurros y aplausos contenidos vinieron de todos lados. Miguel rompió en llanto, derrumbándose en mi hombro, con su cuerpo delgado temblando como si un peso enorme por fin se hubiera levantado. Sara corrió a nuestros brazos, abrazándonos con fuerza, con sus lágrimas empapando mi ropa. «Abuela, papá, me quedo con ustedes», sollozó con voz quebrada, mezclada de alivio y alegría. Los abracé con toda mi fuerza, sintiendo el calor de las dos personas que más amaba. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran de dolor. Eran de felicidad, de alivio, de saber que nuestra familia estaba a salvo. Jessica saltó, con el rostro deformado por la rabia, gritando descontrolada: «¡No es justo! Voy a apelar. No pueden hacerme esto». Su voz chillona resonó, pero nadie le prestó atención. Jennifer le puso una mano en el hombro y murmuró: «Es inútil, Jessica. Ya perdimos». Dio unos pasos tambaleantes como si sus fuerzas la hubieran abandonado por completo. Su familia se levantó en silencio, con las cabezas bajas, y salió de la sala sin atreverse a enfrentar las miradas de desprecio a su alrededor. Los observé irse sin sentir un gramo de satisfacción.
Solo sentía tristeza. Tristeza por Jessica, que alguna vez fue mi nuera, parte de nuestra familia, pero que eligió el camino de la traición y la ambición. Unos días después, oí a los vecinos decir que Guillermo, el magnate inmobiliario detrás de Jessica, había cortado toda comunicación con ella en cuanto supo que había perdido el caso. Ya no la recogía ni pagaba sus cuentas lujosas. Jessica tuvo que vivir sola en un apartamento rentado y deteriorado en las afueras, señalada y rechazada por todos. Una mañana, la señora Díaz, la vendedora del mercado, me susurró: «Linda, la vi empacando sus cosas. Nadie sabe a dónde se fue, como si quisiera huir de todo». Asentí, sin decir nada, pero en el fondo solo deseaba que Jessica encontrara un nuevo camino, aunque sabía que tendría que vivir con lo que había causado. Mientras tanto, nosotros, Miguel, Sara y yo, comenzamos una nueva vida bajo el techo que tanto amábamos. Dediqué mi tiempo a llevar a Miguel a sus terapias de rehabilitación, viéndolo recuperar lentamente su confianza. Al principio, aún era tímido, pero cada vez que Sara corría hacia él, lo abrazaba y gritaba: «Papá, eres mi superhéroe». Veía los ojos de Miguel iluminarse como si una chispa de esperanza se reavivara. Ayudaba a Sara con sus tareas. Dibujábamos juntos cuadros coloridos, y cada noche la cocina se llenaba del aroma de los platos que preparaba. Las comidas familiares, que alguna vez estuvieron ensombrecidas por Jessica, ahora rebosaban de risas. Sara contaba historias de la escuela, Miguel la bromeaba juguetón, y yo solo me sentaba allí, observando a los dos seres que más amaba, con el corazón cálido, como si ninguna tormenta hubiera pasado. Una tarde soleada, vi a Sara tomar en secreto mis viejos tacones del armario, ponérselos y caminar tambaleante, posando como una abogada. «Abuela, cuando sea grande, voy a ser tan buena como tú», gritó, y luego estalló en risas. Miguel, sentado en la silla del porche, la observaba con ojos llenos de felicidad y renacimiento. Me senté junto a mi hijo y mi nieta, mirando el naranjo cargado de frutos en el jardín, y susurré: «La justicia a veces duerme, pero nunca muere. Solo espera corazones valientes para despertarla». Miguel tomó mi mano con voz ahogada. «Mamá, no sé qué habría hecho sin ti. Gracias por todo». Sonreí y apreté suavemente la mano de mi hijo. «Solo hice lo que cualquier madre haría», respondí, aunque por dentro sabía que había hecho mucho más. Había luchado no solo por Miguel y Sara, sino por mí misma, por la promesa que hice en los días más oscuros de que nunca permitiría que la justicia fuera pisoteada. Las campanas de la iglesia en la plaza cercana del centro comenzaron a tañer, pero esta vez el sonido era claro, sereno, como una bendición para nuestra familia. Levanté la vista al cielo azul de la Ciudad de México, con rayos de sol filtrándose a través de las ramas del árbol. Después de la tormenta, habíamos encontrado la paz. Esta casa, que alguna vez fue el centro de la batalla, ahora era un verdadero hogar. El lugar donde Miguel recuperaba su fuerza, donde Sara crecía rodeada de amor y donde yo, Linda Villaseñor, sabía que había cumplido mi promesa a mi hijo y a mi nieta. Me quedé allí, junto a los que más amaba, y por primera vez en muchos años sentí que mi corazón estaba verdaderamente en paz. Después de todo lo que he pasado, me di cuenta de que la vida puede quitarnos muchas cosas, nuestra salud, nuestra confianza, incluso las relaciones que parecían más sólidas. Pero hay algo que nadie nos puede arrebatar: la verdad y el amor. Ellos se convirtieron en la luz que me guió, dándome el coraje para enfrentar la traición y la injusticia. Quiero que todos entiendan que en la vida siempre habrá momentos en que seamos probados hasta el límite. Pero si mantenemos la fe y no inclinamos la cabeza ante las mentiras, la justicia eventualmente hablará. Y lo más importante, la familia es la mayor fuerza para superar cualquier tormenta. La historia que acabas de oír ha tenido nombres y lugares cambiados para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres sufren en silencio dentro de sus propios hogares? Me pregunto de verdad, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías quedarte callado para mantener la paz
¿O te atreverías a enfrentar todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumina el camino para otros. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el coraje nos llevará a días mejores. Justo ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy convencida de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.